Vamos a hablar de unos diseños muestrales de uso frecuente, no todos, sino de los que más frecuentemente se utilizan. Según el DANE, en un trabajo que van a hacer ustedes posteriormente, en la metodología de diseño muestral de encuestas de consumo cultural, dice que el diseño muestral puede entenderse como el conjunto de estrategias y procedimientos encaminados a seleccionar una muestra de una población objetivo de estudio que cumple con una serie de características estadísticamente deseables que sirven para asegurar niveles establecidos de precisión y mantener en lo posible la inclusión de errores y sesgos baja. Finalmente, el diseño de muestra es la metodología que se encarga de decirle al investigador la manera como va a realizar las mediciones en campo. Es el instrumento con el que se cuenta para llegar a los individuos que son de interés de una forma objetiva y además permite asegurar que con los datos recolectados se pueda hacer inferencia estadística. Bueno, esto es lo que dice el DANE, producción. Entonces, nosotros lo que ya decimos teóricamente es que el muestreo describe la técnica que permite obtener muestras representativas del universo en estudio, procurando recoger datos de buena calidad y por consiguiente lograr resultados confiables. Los elementos que se van a observar en la muestra se pueden seleccionar en forma aleatoria o teniendo en cuenta algún criterio o necesidad. Es por esto que el muestreo se clasifica como muestreo probabilístico aleatorio y muestreo determinístico o no probabilístico. Dentro de los métodos aleatorios, pues nosotros decimos que aquí se está trabajando con los elementos de manera aleatoria, o sea, al azar, de tal manera que todos o la mayoría tienen la oportunidad de aparecer en la muestra y de esta manera pues podemos optimizar la información. El muestreo aleatorio simple, también conocido como muestreo irrestrictamente aleatorio, se caracteriza porque todos y cada uno de los elementos que componen la población tiene la misma probabilidad de ser observado. Por ello se requiere que cada componente pueda estar completamente identificado, estableciendo su ubicación para poder llegar a él. En este caso, si nosotros tenemos una población de tamaño n mayúscula, pues la probabilidad de que un elemento cualquiera sea seleccionado sería 1 sobre n. Si tomamos una muestra de tamaño n minúscula, la probabilidad de que una muestra sea seleccionada sería 1 sobre las combinaciones de n poblacional tomando n muestral. Para utilizar el muestreo aleatorio simple se necesita, primero, identificar la población objeto de estudio. Segundo, codificar o numerar a cada elemento de esa población. Tercero, calcular el tamaño de la muestra. Y por último, seleccionar los elementos que se van a observar. Puede ser utilizando una tabla de números aleatorios, una calculadora que nos presente números aleatorios o buscando algún mecanismo, como puede ser el caso de las balotas, ¿sí? O de las papeletas, que nos permita que los elementos que se tomen sean tomados al azar. La imparcialidad en la recolección de datos queda completamente garantizada. Pero el gran inconveniente para utilizar este método es la ubicación del universo. Es común que en muchas investigaciones, así se conozca la población, existan elementos que no pueden ser ubicados y por consiguiente imposibilitan su codificación y observación. Cabe mencionar el ejemplo cuando se hacen los estudios sobre egresados de programas universitarios. En las oficinas de registro y control de las universidades, pues tienen toda la información sobre los egresados, incluyendo números telefónicos y direcciones. Pero lo que sucede es de que esos ya no son válidos. Es decir, ya la persona tiene un número telefónico diferente,
vive en un sitio completamente diferente al que está registrado en la universidad. Por consiguiente, no se puede ubicar plenamente. Para evitar ese problema se recurre a otro sistema que se conoce como el muestreo estratificado. Hay que recordar que un estrato es un subconjunto de la población entre cuyos elementos no existe diferencia significativa en cuanto a las características observadas. En otras palabras, la respuesta que se va a encontrar dentro de cada estrato es homogénea. En muchos casos ya las poblaciones se hallan divididas en estratos o se puede hacer esa división con facilidad. Para seguir este método se necesita, primero, identificar los estratos en que está dividida la población a partir pues, del conocimiento de una variable auxiliar que se tenga dentro de la investigación. Segundo, determinar el tamaño de la muestra. En tercer lugar, establecer cuántos elementos se va a observar dentro de cada estrato. Y por último, realizar las observaciones de manera aleatoria. Es decir, lo que se debe es cumplir con una cuota de observaciones y los elementos se los puede tomar de manera aleatoria. Es decir, si vamos a un sitio donde no nos pueden responder o no hay quien responda, pues tomamos otro que pertenezca al mismo estrato. Aquí lo que se debe tener en cuenta es el número de elementos que se va a tomar en cada estrato. Se lo puede hacer de manera no proporcional, es decir, se toma el mismo número de elementos en cada estrato. Para ello lo que hay que hacer es dividir el tamaño de la muestra entre el número de estratos y entonces se los tomaría al azar. El otro sistema es el proporcional. En ese caso, el número de elementos a observar en cada estrato depende de su tamaño. Es decir, buscamos la proporción mediante la relación entre el número de elementos del estrato y el tamaño de la población, y esa relación o proporción la multiplicamos por el tamaño de la muestra, es decir, trabajando con un modelo binomial. En algunos casos, se puede cambiar el número de elementos a tomar por la desviación típica. Es decir, no se tiene en cuenta el tamaño del estrato, sino la desviación típica que presente la característica observada en cada estrato. Para ello, lo que se debe hacer es tomar una premuestra. Y en esa premuestra se encuentra la desviación típica para cada uno, y entonces se aplica la ecuación también binomial, donde la proporción viene dada por la desviación típica del estrato sobre la suma de desviaciones típicas. Se puede utilizar otro que se conoce como el muestreo por conglomerados. El conglomerado o grupo es un subconjunto de la población cuyos elementos son heterogéneos. En otras palabras, nosotros vamos a encontrar dentro de cada grupo conglomerado todas las respuestas posibles para la variable objeto de estudio. Para este sistema se puede utilizar lo mismo que para el muestreo estratificado, es decir, que se puede hacer, tener todos los conglomerados, tomar el mismo número de elementos o tomarlo proporcional a su tamaño, pero también es posible que no se tomen todos los conglomerados, sino que puede ser que con uno de ellos sea suficiente. Se puede utilizar otro tipo de muestreo que se conoce como sistemático. En este caso, lo que se hace es tener la población numerada y entonces se toman los elementos de la muestra a intervalos iguales. Es un sistema que se utilizaba anteriormente, por ejemplo, para las encuestas telefónicas, o por ejemplo, en el caso de un listado de estudiantes de un grupo. Si tengo 50 estudiantes y necesito 5 para la muestra, puedo tomarlos con intervalos de tamaño 8 a partir del tercero. Entonces tomo el tercero y de ahí voy sumando 8. 3 más 8, 11. 11 más 8, 19. 19 más 8, etcétera, para encontrar los 5 elementos. Este tipo de muestreo
se refiere a aquellos casos donde no se puede tomar los elementos o no se toman de manera aleatoria. Son aquellos donde el investigador toma los elementos que cree deben observarse. La justificación más frecuente es porque determinados sujetos pueden ofrecer la mejor información sobre el fenómeno estudiado, pero la probabilidad de seleccionar un elemento, una muestra cualquiera, no puede calcularse. Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aún así, se utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la población. Se seleccionan sujetos típicos con la vaga esperanza de que serán casos representativos de una población. Hay que tener en cuenta aquí esto, sí, de que al ser unas muestras no probabilísticas, nosotros no podemos utilizar el cálculo de probabilidades para medir los errores. Tiene muchas desventajas. Una de ellas es que no se puede calcular con precisión el error típico. Es decir, no es posible calcular con qué nivel de confianza se hace una estimación. Esto es un inconveniente si se considera que la estadística inferencial, lo que estamos cursando, se basa en la teoría de la probabilidad, por lo que pruebas estadísticas en muestras no probabilísticas tienen un valor limitado y relativo a la muestra, más no a la población. En otras palabras, los datos no pueden generalizarse a una población en la cual no se consideró sus parámetros ni se tienen los elementos suficientes para mirar la muestra. Es decir, los resultados que encontremos pues deben quedarse más en la muestra y no generalizarse hacia la población. La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características específicas previamente en el planteamiento del problema. Estas ya están especificadas. Hay varias clases de muestras dirigidas, como vamos a ver a continuación. El primer caso es el del criterio. El responsable de la información hace la selección bajo la premisa de que los elementos que toma son los más representativos de la población, es decir, aquellos que brindan la mejor información que se requiere. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un estudio social del corregimiento de Genoy, por aquí cerquita, pues ¿qué es lo que sucede? Uno pensaría que el corregidor tiene que aparecer en la muestra porque él tiene más información que los demás habitantes. Uno puede suponer que el director del puesto de salud debe aparecer en la muestra porque tiene más información. Entonces, el criterio es sano porque se supone que se toman los elementos que en realidad pueden brindarnos más información sobre el tema que se está trabajando. Hay otro que lastimosamente pues, se utiliza mucho en las prácticas universitarias, que es el de conveniencia. Se utiliza cuando por algún motivo, costos, tiempo, dificultades, etcétera, no se pueden observar los elementos mediante un sistema aleatorio o de criterio y se deben tomar los elementos que se encuentran disponibles en el momento de realizar las observaciones. Esto de repente es lo que van a utilizar ustedes por cuestión de pandemia y todo eso, nosotros no podemos entrevistar o no podemos trabajar con los elementos que quisiéramos de manera aleatoria o de criterio, sino con aquellos que están disponibles para entregarnos una respuesta. Está el método de los sujetos voluntarios. La muestra de sujetos voluntarios son frecuentes en ciencias sociales, ciencias de la conducta y en medicina. Se trata de muestras fortuitas, donde el investigador elabora conclusiones sobre especímenes que llegan a sus manos de manera casual. Pensemos, por ejemplo, en los sujetos que voluntariamente acceden a participar en un estudio que monitorea los efectos de un medicamento, o en el investigador que anuncia en una clase que está haciendo un estudio sobre motivación en el universitario
e invita a aquellos que acepten someterse a una prueba proyectiva. En estos casos, la elección de los individuos que serán sujetos a análisis depende de las circunstancias fortuitas, como el nombre lo dice, de aquellos que voluntariamente quieran participar. Este tipo de muestra también se utiliza en estudios de laboratorio, donde se procura que los sujetos sean homogéneos en variables tales como edad, sexo, inteligencia, de manera que los resultados o efectos no obedezcan a diferencias individuales, sino a las condiciones a las que fueron sometidas. Tenemos el ejemplo en estos momentos por pandemia, ¿sí? Que para probar las vacunas, pues se busca a unos sujetos que voluntariamente quieran ofrecerse para la prueba. La muestra de expertos. En ciertos estudios es necesaria la opinión de sujetos expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para llegar a generar hipótesis más precisas o ser la materia prima del diseño de cuestionarios. Hay el ejemplo de Barrera de 1999, ¿sí? Donde se hizo un estudio sobre el perfil de la mujer periodista en México. Entonces se recurrió a una muestra de 11 de 227 mujeres periodísticas porque se consideró que eran los sujetos idóneos para hablar de contratación de sueldos y desempeño de las mujeres periodísticas. Estas muestras son válidas y útiles cuando los objetivos del estudio así lo requieren. Este es un sistema de muestreo muy bueno. ¿Sí? Lo importante es conseguir los expertos. Hay el caso de los sujetos tipo. Esta muestra se utiliza en estudios exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. En estudios de perspectiva fenomenológica, donde el objetivo es analizar los valores, ritos y significados de un determinado grupo social, el uso tanto de expertos como de sujetos tipo es frecuente. Recuerdo que con un grupo de hicimos un estudio sobre tribus urbanas en Pasto. Y entonces, una de las formas de seleccionar la muestra consistía pues en mirar la manera de vestir de las personas, ya que las tribus tenían su forma de vestir muy particular. Entonces, uno ya identificaba al sujeto por su forma de vestir. Los estudios motivacionales, los cuales se hacen para el análisis de actitudes y conductas del consumidor, tienen este tipo de muestra. La muestra por cuotas. Esta se utiliza mucho en mercado, en los estudios de mercado y de opinión. Los encuestadores reciben instrucciones de administrar cuestionarios con sujetos en la calle y al hacerlo van conformando o llenando cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables demográficas en la población. Así, en un estudio sobre la actitud de la población hacia un candidato político, se dice a los encuestadores que vayan a un determinado sector y entrevisten a sujeto, que el 25% sean hombres mayores de 30 años, el 25% mujeres mayores de 30 años, el 25% hombres menores de 25 años y el 25% mujeres menores de 25 años. Entonces, lo que se hace es comenzar a trabajar con estas personas hasta cumplir la cuota. Eso se lo hace con el objeto de controlar algunas variables. Por ejemplo, si yo quiero que en un estudio que estoy haciendo no intervenga el sexo, pues lo que puedo hacer es entrevistar 50% de mujeres y 50% de hombres. Si en un estudio sobre la opinión acerca de los candidatos a la rectoría de la universidad, quiero quitar la influencia del sector estudiantil profesoral, entonces lo que haría sería tomar 50% de estudiantes y 50% de profesores. Otro que se está empleando en la actualidad, y lo pueden encontrar en los textos modernos ustedes, es el de la bola de nieve. La bola de nieve pues se caracteriza porque siendo un poquitico de nieve pequeñito, a medida que va rodando va creciendo
El mecanismo de selección de la muestra es similar al proceso cíclico desencadenado por una bola de nieve en picada. Es decir, así como ésta se va envolviendo en sí hasta convertirse en una bola de gran tamaño, lo mismo va a suceder con la muestra. Se escoge un individuo, pero este individuo debe tener determinado patrón de conducta. Y entonces este individuo nos va a llevar a conocer otros que tienen los mismos patrones y así vamos creciendo como un árbol, las ramas de un árbol. ¿Sí? Es decir, partimos de un sujeto, este nos da información sobre varios sujetos que tienen las mismas características y cada uno de ellos nos da información sobre varios sujetos de tal manera que se va creciendo el tamaño de la muestra. Algunos investigadores consideran que este modelo de muestreo se aplica a sociedades o grupos menos favorecidos. Tal es el caso, por ejemplo, pues de delincuencia. Hasta aquí, entonces, lo que podemos concluir es lo siguiente. Las muestras probabilísticas se van a utilizar en estudios descriptivos, en diseños de investigaciones por encuesta, en los censos, ratings, estudios para tomar decisiones, ¿sí? En todos ellos se van a tomar muestras probabilísticas simples, o sea, un muestro aleatorio simple. Las muestras dirigidas las utilizaríamos nosotros con los sujetos voluntarios, digamos, los diseños experimentales, situaciones de laboratorios. Tenemos la muestra probabilística estratificada por estratos, lo cual nos llevaría a nosotros, en las que no son probabilísticas, a hablar de muestras de experimentos. Es decir, de una vez de ir clasificando características para formar unos estratos. Tendríamos la muestra probabilística por racimos, que equivaldría en el otro caso a las muestras de sujetos tipos o las muestras por cuotas. Pero lo más importante de todo es que los resultados, cuando la muestra es probabilística, se pueden generalizar a la población y que se pueden conocer los errores de esas estimaciones que se van a hacer, como lo miraremos más adelante. Mientras que si la muestra es dirigida o no probabilística, las conclusiones difícilmente pueden generalizarse a la población. Y si es que se lo hace, hay que tener mucha cautela. Esto es lo que quería mostrarles con relación al diseño muestral, en este caso los diseños muestrales de uso más frecuente.